Óscar Rodríguez es politólogo, nos ha acompañado también en otras noches electorales. Óscar, en previsión de lo que pueda pasar, ¿qué pasa con la izquierda? ¿Qué pasa con la izquierda en Extremadura? Buenas noches. Bueno, supongo que pasan muchas cosas, ¿no? La primera y fundamental, yo lo apuntaría como tesis, aunque los datos no los tenemos todavía confirmados, pero la primera y fundamental es que la izquierda y particularmente la del Partido Socialista Obrero Español, lo que habrá practicado seguramente es una abstención militante. El 80% de los municipios extremeños tienen menos de 2.000 habitantes y el Partido Socialista Obrero Español gobierna en 211 municipios de los 300 y pico que hay en Extremadura. Pues bien, he ido mirando un poco los datos de participación, los que tenemos, que no son los definitivos, pero la abstención en los municipios de menos de 2.000 habitantes es muchísimo mayor que en las grandes ciudades. O sea, Badajoz, Plasencia, Don Benito, etcétera, tienen bajadas en la participación de 1 punto, 2 puntos, mientras que las bajadas en la participación en mi pueblo, por ejemplo, Valverde del Fresno, que está al norte de Extremadura, y que es un bastión socialista desde hace muchísimos años, aunque ahora no gobierna, pues ha bajado la participación 21 puntos. En Brozas, que está al lado, 10 puntos. En Villanueva de la Vera, 12 puntos. En Usagre, 20 puntos. En Alcolchén, 21 puntos. Y son municipios gobernados por el Partido Socialista. Así que supongo que una de las cosas que le ha pasado a los votantes del Partido Socialista es que se han ido a una especie de abstención militante. Y es que yo creo que el principal problema del Partido Socialista en Extremadura ha sido el propio Partido Socialista. Y creo que particularmente el secretario general del Partido Socialista. Han ocurrido muchísimas cosas en los últimos meses y desde luego no es muy razonable que un partido que está en la oposición, después de haber gobernado 36 años en Extremadura y habiendo ganado las últimas elecciones autonómicas, se haya pasado los últimos meses y particularmente la campaña electoral a la defensiva, desde la oposición, que es cuando tienes que sacar las vergüenzas, cuando tienes que criticar al gobierno, cuando tienes que proponer alternativas. El Partido Socialista ha estado a la defensiva, ha estado defendiendo a su candidato de las acusaciones que le caían por tierra, mar y aire. Entonces no han sido, desde luego, las mejores condiciones ni para el candidato ni para el Partido Socialista, ¿no? Y por otro lado, también el debate, aunque Feijóo no haya ido mucho por Extremadura, pero seguramente el debate se ha producido también en términos nacionales, ¿no? La prueba más palpable de que la candidata del Partido Popular no quería centrar mucho el debate en Extremadura es que ni siquiera fue al debate de candidatos, ¿no? Porque el debate se estaba produciendo en otro ámbito, estaba en los escándalos del Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional y en Extremadura en particular, y por tanto tampoco le convenía centrar el debate en Extremadura, ¿no? Así que diría, bueno, que no sé si te he respondido a la pregunta exactamente. Desde luego, a la izquierda, al Partido Socialista Obrero Español, que ha gobernado en Extremadura durante 36 años, lo que le pasa es que tiene un problema con el propio Partido Socialista Obrero Español. Déjame incorporar a la conversación, Óscar, que por cierto, no he dicho antes que también es presidente de Tácteo TIL, a la gente que te quiera seguir y quiera saber qué es lo que hacéis, aparte de politólogo, ahí está todo lo que es el trabajo de campo que hacen en Tácteo TIL. Javier Escartín es corresponsal político del Huffington Post, del HuffPost. Javier, ¿a ti qué te dice tu instinto y lo que han sido tus fuentes a lo largo de esta campaña de lo que puede pasar esta noche? Tenemos todavía muy poco escrutinio, un 3,48%, lo estamos viendo ahí en pantalla, pero parece que el Partido Popular va a tener muy buen resultado, el Partido Socialista se la va a dar bastante gorda y Vox va a crecer mucho también. Si eso se cumple, ¿qué es lo que te dicen a ti tus fuentes? Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad es que hasta hace un ratito, antes de que se cerraran los colegios electorales, la verdad es que en el entorno de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, había mucho optimismo, había incluso ánimos de celebración porque veían que la noche podría ser muy buena e incluso que conseguir la mayoría absoluta podría ser muy factible. Es verdad que las encuestas que hemos conocido pues no dan eso, se quedaría el PP muy cerca de ese resultado, pero no lo lograría y por tanto nos mantendríamos en el punto de partida por el cual se convocaron estas elecciones, ¿no? Que es la imposibilidad de María Guardiola de entenderse con Vox. Y por tanto veríamos a ver si eso ahora también afectaría ya no solo a los presupuestos, sino por supuesto a ser la
próxima presidenta, ¿no? a la investidura. Yo creo que aquí nos jugamos, más o menos sabemos cuál va a ser el orden de los partidos, eso está claro. Como tú bien dices, el PSOE se la va a pegar, lo que no sabemos es cuál va a ser ese suelo, pero yo creo que es muy interesante ver en un momento en el que las encuestas pues dicen que Vox va a crecer, que está creciendo, mejor dicho, a nivel nacional. Vamos a ver en esta primera prueba hasta dónde llega Vox, ¿no? Yo creo que no es lo mismo para Guardiola, aun dando por hecho que no va a conseguir la mayoría, que veremos, igual finalmente si lo consigue, no es lo mismo para ella quedarse en 31 o 32 escaños que a lo mejor quedarse en 29-30 y que Vox pueda incluso duplicar sus resultados con respecto a hace 2 años. Es decir, es verdad que ahí Génova, el señor Núñez Feijóo, que ¿verdad? Como bien ha comentado nuestro compañero, ha estado muy desaparecido en esta campaña, yo creo que porque Guardiola ha intentado que estuviera en un segundo plano. Para Feijóo sería desde luego muy buena noticia ese batacazo del PSOE, pero sería muy complicado también para su posición que su candidata no lograra la mayoría y mientras los de Abascal, Vox, estuvieran creciendo de una manera muy importante, sobre todo de cara a lo que viene después, Aragón, Castilla y León. Por tanto, vamos a ver, porque todo lo que no sea conseguir la mayoría absoluta para el PP o quedarse muy cerca de ello, puede ser una mala noticia para los populares en una noche en la que en principio tendría que ser muy dulce para ellos. Pero ¿hasta qué punto creéis, y os pregunto a los dos, Óscar, también, que si esa victoria no es por mayoría absoluta, se puede convertir verdaderamente en un problema para el Partido Popular y para el propio Alberto Núñez Feijóo? ¿Una victoria puede ser una derrota en ese caso? Diría que vamos a ver los resultados, ¿no? Pero Sí. si la victoria se produce en esa horquilla de entre 30 y 32 escaños, o sea, quedarse el Partido Popular a un solo escaño de la mayoría absoluta, es imposible que eso se pueda leer como una derrota. Primero porque gana las elecciones después de haberlas perdido hace 2 años, porque quiero recordar que el Partido Popular no ganó las elecciones en Extremadura hace 2 años, llegó al gobierno por un acuerdo con Vox. Entonces, en primer lugar, porque ganaría las elecciones y en segundo lugar, porque estaría al borde de la mayoría absoluta. Y supongo que Vox tendría muy difícil justificar, bloquear esa investidura. Habría que verlo, ¿no? Estamos corriendo mucho porque no tenemos resultados, no sabemos la fuerza con la que entrará Vox, ni sabemos la fuerza que tendrá finalmente el Partido Popular. Desde luego que lo que sí que tiene que agitar es al Partido Socialista, no tiene que espolear al Partido Socialista para hacer algo, si no quiere que en las próximas contiendas electorales, viene ahora Aragón, posteriormente Castilla y León, posteriormente vendrá Andalucía, Valencia probablemente, puede ocurrirle lo mismo si no toma algún tipo de determinación. Yo creo que esa sería la lectura, ¿no? ¿Tú crees, Javier, que el Partido Socialista ya da por descontado que este va a ser un mal resultado y digamos que amortizan lo que pueda pasar sin que vaya a haber ningún cambio de estrategia, como sugiere Óscar, que lo tienen ya, digamos, asumido y que no ven que nada haya que corregir a partir de ahí? Sí, coincido. La verdad es que lo que hemos conocido en estos últimos días también, lo que nos llevaba desde Ferraz, es que prácticamente se daba por hecho que la de hoy va a ser una noche bastante aciaga. Es verdad, de nuevo lo mismo, hay que ver los números, no es lo mismo quedarte en 24 o 23 que quedarte en 18 o 19 como dan algunas encuestas, ¿no? Pero desde luego es un fracaso, va a ser el peor resultado del PSOE en Extremadura, en uno de sus feudos históricos, y como tú bien dices, es que el problema es que esto no es un paréntesis, ¿no? Es que ahora en febrero llega Aragón, donde las encuestas tampoco son positivas, en marzo será Castilla y León, un poquito más adelante ya Andalucía con María Jesús Montero como candidata, toda una vicepresidenta primera enfrentándose a los comicios. Entonces, la verdad es que la situación ahora mismo para el PSOE es bastante problemática. Es verdad que en Extremadura se une que el candidato que han presentado ha sido un candidato bastante gris, que además venía marcado por esa imputación, es decir, que la verdad es que no generaba ilusión y optimismo dentro del electorado, y obviamente eso se va a ver en los resultados, ¿no? Pero yo creo que es verdad que desde Ferraz, desde el PSOE, no pueden ver las elecciones extremeñas como un hecho aislado, ¿no? Yo creo que obviamente aquí hay una lectura en clave nacional y que el PSOE debería tomar nota, aunque creo, por lo que más o menos parece llegar, es que esa lectura no se va a hacer, se va a aprovechar un poquito también las Navidades para intentar calmar las aguas e intentar ya con Pilar Alegría como candidata en Aragón impulsar de nuevo e intentar llegar a mejores resultados, aunque también ya se ve muy difícil que en el PSOE, que en Aragón se puedan dar también unos buenos resultados para el PSOE. Porque tú, Óscar, ¿qué efecto crees que va a tener esto a nivel nacional? Bueno, supongo que puede afectar de manera diferente. Afectará de una manera a la política y de otra a las familias. A las familias nos va a afectar
porque en Navidades vamos a discutir de todo esto, yo creo que más que nunca, ¿no? Eso los extremeños, sobre todo. Sin embargo, por eso, pero sin embargo creo que a la política no le va a afectar demasiado porque más polarizada no puede estar. La política española está polarizada al extremo y realmente no hay un debate público constructivo, no hay un debate público en torno a los grandes retos que tenemos como país y a la encrucijada en la que estamos metidos en el contexto europeo y global, ¿no? Pero sin embargo, como nos vamos efectivamente de Navidades con la familia, con el turrón, mañana la lotería, etcétera, me imagino que la política nacional afectará poco. Creo que debería afectar un poco más y particularmente, como decía el compañero, en la reflexión que vaya a hacer el Partido Socialista, ¿no? Porque esto ya le ha ocurrido al Partido Socialista. Por arrastrar los últimos años de Felipe González, perdió muchísimas alcaldías y comunidades autónomas en las elecciones del 95. Posteriormente con Zapatero, recordemos aquellos brotes verdes y aquel no reconocimiento de la crisis económica global, lo que hizo fue perder un montón de alcaldías con muy buena gestión en el año 2011. Y creo que en este momento el Partido Socialista Obrero Español podría estar cometiendo el mismo error, ¿no? Que por aplicar al dedillo el manual de resistencia pueda arrastrar a todo el mundo. Y hay cargos socialistas con los que yo he podido hablar que a los que se acusa de querer dar entrada al Partido Popular, ¿no? Bueno, que están manejando otras tesis, ¿no? Se podría plantear el Partido Socialista para no entrar en barrena, para no ir arrastrando a todas las comunidades autónomas y a todos los grandes municipios que todavía hoy gobierna, bueno, buscar alternativas dentro del propio Partido Socialista. No hace falta dimitir y convocar elecciones para regenerar al Partido Socialista, ¿no? Entonces, por empalmar con la primera idea que decía, el principal problema del PSOE en Extremadura ha sido el propio PSOE de Extremadura y el principal problema en España para el PSOE quizás pueda estar siendo el propio PSOE, ¿no? Porque yo creo que se está enrocando en una lectura muy uniforme de la realidad. Efectivamente tiene razón en que el Partido Popular lleva pidiendo la dimisión del gobierno desde el primer día, desde que tomó posesión, porque el Partido Popular se lleva muy mal con la oposición. Cuando está la oposición practica una política de tierra quemada, pero hay un montón de indicadores y hay un montón de realidades que recomendarían al Partido Socialista tomar medidas ya. Aprovechar el turrón, aprovechar la calma de algunos días de asueto como para reflexionar y cambiar el rumbo. De todas las cosas interesantes que has dicho, Óscar, ha habido una que me ha llamado mucho la atención, que es la lotería. Mañana es la lotería. ¿Te imaginas que nos toca de verdad? Javier y yo compartimos 2 números, por cierto, o sea que tenemos más posibilidades. Es verdad, es verdad. Pues nada, gracias a los dos por estar en el programa, Óscar. Javier, gracias. Veremos qué pasa mañana. Gracias. Gracias.